Buenos días, nosotros somos el equipo número 2 y les hablaremos sobre el ciclo del carbono. ¿Qué es el ciclo del carbono? Bueno, es un circuito biogeoquímico en el que el carbono circula a través de la atmósfera, los océanos y de la superficie e interior de la Tierra, a través de procesos químicos, físicos y biológicos. ¿Cuál es la importancia del ciclo del carbono? Bueno, es fundamental para la regulación del clima y para el sostenimiento de la vida en el planeta, dado que el carbono es un elemento clave para la vida y para la mayoría de los compuestos conocidos. Mis compañeros a continuación les explicarán las 5 rutas de intercambio del ciclo del carbono. Les cedo la palabra a mi compañero Cristian. Muy buenos días, mi nombre es Cristian Antonio Domínguez Ramírez y yo les voy a hablar sobre la ruta de intercambio de los procesos de fermentación y descomposición en el ciclo del carbono. Como definición de descomposición, podemos percibir que es un proceso común en la química y biología. El término descomposición se refiere a la reducción de un cuerpo, de un organismo vivo, a formas de materia más simple. El proceso es esencial para reciclar la materia finita que se encuentra en un bioma. Por otro lado, la fermentación es un proceso catabólico de oxidación incompleta que no requiere oxígeno. Y el producto final nos da como resultado un compuesto orgánico. Según los productos finales, existirán diversos tipos de fermentación. A continuación les voy a explicar la fermentación anaerobia, que se divide en 5 fases secuenciales. Como primera fase está el ajuste inicial. En esa fase el proceso se realiza bajo las condiciones aerobias. En la segunda fase, la fase de transición, hay un descenso de las condiciones anaerobias y la presencia de oxígeno. En la tercera fase, que es la fase ácida, se acelera la actividad microbiana y la producción significativa de los gases de hidrógeno y ácidos orgánicos. En la cuarta fase tenemos la fermentación del metano, en la cual es dominada por microorganismos que comienzan a desarrollarse al final de la fase ácida. Por último, tenemos la fase de maduración. Es la menos activa en cuanto a producción de gases y tiene una disminución de la humedad. Y también tiene una disminución de la conversión de la materia. Bueno, esto sería todo de mi parte. Los dejo con mi compañera Angie. La respiración y la fotosíntesis. La fotosíntesis es el proceso de transformación de dióxido de carbono y agua para la formación de azúcares y oxígeno. En este proceso, la energía de la luz se transforma en energía química. Los organismos que realizan la fotosíntesis son fotoautótrofos, las plantas y las algas y las cianobacterias. En las plantas, la fotosíntesis se lleva a cabo en las hojas, donde se encuentran los cloroplastos. En las cianobacterias, la maquinaria fotosintética se encuentra en la membrana plástica, donde a partir del dióxido de carbono, agua y la energía luminosa se obtiene glucosa y el oxígeno que se libera a la atmósfera. Fase de la fotosíntesis. Las reacciones de la fotosíntesis se clasifican en 2 fases. Fase dependiente de la luz. La energía derivada de la luz solar activa un electrón de la clorofila, que entra en la cadena de transporte de electrones del cloroplasto y produce ATP, oxígeno y agentes reductores. La fase independiente de la luz o fase oscura. Se lleva a cabo las reacciones de fijación del carbono, donde el ATP y los agentes reductores producidos en la fase de la luz para convertir el dióxido de carbono en azúcar. Tipo de fotosíntesis. Las plantas pueden tener diferentes fotosíntesis. Fotosíntesis C3. En la mayoría de las plantas, el dióxido de carbono se une en la molécula de 3-carbono ácido fosfoglicérico. Fotosíntesis 4. En el maíz y la caña de azúcar, el dióxido de carbono se fija a la molécula de 4 carbonos
ácido oxalacético y fotosíscam se encuentran en las plantas suculentas. La respiración celular. La respiración es el proceso celular que permite utilizar la energía almacenada en los carbohidratos utilizando oxígeno. Los productos son el carbono, ATP y agua. El ATP se utiliza para las reacciones metabólicas, mientras que CO2 sale de la célula y luego se elimina. La mayoría de los organismos vivos realizan respiración celular. En las plantas, los animales, los hongos y protozoarios se realiza en la mitocondria y el citoplasma. En algunas bacterias y arqueas se realiza en la membrana plástica, donde la glucosa reacciona con el oxígeno que resulta en ATP, dióxido de carbono y agua. Fases de la respiración celular. Las respiraciones celulares se pueden clasificar en 3 fases. Glicólisis. Es la primera ruta de descomposición de la célula para obtener energía, piruvato y agentes reductores. Ciclo de Krebs o ciclo de ácido cítrico. El piruvato entra en un ciclo de reacciones enzimáticas para descomponerse en dióxido de carbono y producir ATP y agentes reductores. Y al finalizar, fosforilación oxidativa. Es la vía metabólica de captura de electrones de los agentes reductores para producir más ATP. Los tipos de respiración celular. La respiración puede ser de 2 tipos según el compuesto que acepta los electrones. Respiración aeróbica. El oxígeno es la molécula que acepta los electrones para transformarse en agua, H2O. Respiración anaeróbica. En ambientes donde no está presente el CO2, algunos microorganismos, bacterias y arqueas usan otras moléculas como aceptores de electrones, por ejemplo el sulfato y el nitrato. La relación que existe entre la fotosíntesis y la respiración celular. La fotosíntesis usa la energía solar para producir compuestos orgánicos. La respiración usa los compuestos orgánicos para obtener energía química. Los compuestos orgánicos de la fotosíntesis sirven de alimento a los organismos que no son fotosintéticos. El dióxido de carbono se transforma en compuestos orgánicos por la fotosíntesis. Los compuestos orgánicos se transforman en dióxido de carbono por la respiración. En la fotosíntesis se libera oxígeno que luego se utiliza en la respiración. La fotosíntesis y la respiración forman parte del ciclo biológico del carbono. Ambos procesos usan cadenas de transportadores de electrones para capturar la energía necesaria para otras reacciones. Le cedo la palabra a mi compañero Michael. ¿Qué tal, compañeros? Buenos días. Soy Michael Vara Moreno y en esto del ciclo de carbono me toca hablar sobre el intercambio gaseoso oceánico. Bueno, aquí el carbono ingresa al océano principalmente a través de la disolución de dióxido de carbono atmosférico, el cual se convierte en carbonato. También puede introducirse a través de los ríos como carbono orgánico disuelto. Ahora,
Este proceso está limitado porque hay muchos factores. Por ejemplo, porque el índice de disolución de dióxido de carbono en el océano es dependiente, digamos que tiene mucho que ver con lo que es la erosión de las rocas. Y este proceso es demasiado lento. Ahora, aquí también lo que es la absorción del dióxido de carbono hace las aguas más ácidas y esto pues puede afectar a lo que es los biosistemas oceánicos. Bueno, de mi parte es todo. Los dejo con mi compañera Nicole. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Yo soy Nicole Stephanie Porras Casarín y la ruta de intercambio del ciclo de carbono de la cual yo les voy a hablar es una de los procesos de sedimentación. Bueno, ya sea en la tierra como en el mar, el excedente de carbono en la materia orgánica en descomposición que no es captado ni procesado por las formas de vida descomponedora se va a almacenar o se va a sedimentar al fondo de los océanos o al fondo de las diversas capas de la corteza terrestre y va a formar fósiles, depósitos de hidrocarburos o sedimentos reactivos. Bueno, a estos procesos también se les conoce como almacenamiento de carbono orgánico a largo plazo, ya que ocurre cuando la materia que proviene de los organismos es enterrada profundamente bajo la tierra, como ya dije antes, o cuando se hunde hasta el fondo del océano y forma rocas sedimentarias. También la actividad volcánica y la quema de combustibles fósiles devuelven este carbono orgánico al ciclo. Aunque la formación de combustibles fósiles hoy en día sucede a una escala de tiempo una escala de tiempo geológico lento. La formación de combustibles fósiles, como ya sabemos, puede tardar hasta millones de años para que ese carbono vuelva a reincorporarse al ciclo del carbono. Y bueno, pero por otra parte, la quema de combustibles fósiles practicada por los humanos ocasiona que el dióxido de carbono se reincorpora al ciclo a un tiempo extremadamente rápido. Y esto pues es un gran problema ya que está ocasionando daños en el entorno. Bueno, un ejemplo de los procesos de sedimentación es cuando los organismos mueren. Por ejemplo, un organismo muere y su esqueleto se hunde y llega al fondo del mar o de las capas de la corteza de la tierra sin descomponerse y quedan allí enterrados por mucho tiempo hasta que forman parte de un reservorio de piedra caliza. Y cuando ocurre el levantamiento tectónico, esta piedra queda expuesta y nuevamente se reincorpora al ciclo. El ciclo vuelve a comenzar. Y bueno, esto ha sido todo de mi parte. Como ya dije, el carbono no, no se acaba. Está como lo dice su nombre, es un ciclo y está continuamente recirculándose, ya sea, como expliqué, en estos procesos de sedimentación, ya sea por mar o por tierra, el ciclo continúa, eh, solo que de algunas maneras lo hace a un ritmo más lento que de otras maneras, como es la quema de combustible. Y bueno, esto es todo de mi parte. Los dejo con mi compañera Litsuli. Muchas gracias. Mi nombre es Rosaló Litsuli de Los Ángeles. En este apartado del ciclo del carbono, que nos habla sobre la combustión natural o permanente de la humanidad, nos dice que el carbono también vuelve a la atmósfera mediante procesos de combustión a través de incendios forestales, el uso de petróleo, gas natural, actividades industriales, de transporte o domésticos. También abarca la actividad volcánica. ¿Por qué? Porque cuando existen las erupciones, estos liberan gases que son producto de la erupción y estos son gases que van en forma de dióxido de carbono.
La agricultura, ganadería, producción de energía, uso de la energía, sistema alimentario, transporte, edificios, industrias y los residuos también son generadores de CO2. Y son las 9 actividades domésticas que las tienen así como catalogadas por más generador de CO2. Bueno, esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.